que yo creo que es de las clases más importantes que ustedes van a llevar en este curso de neurología y es justo acerca del evento vascular cerebral, del diagnóstico y del manejo que se debe de hacer en este tipo de patologías, que es de lo más frecuente que ustedes van a encontrar por algunas razones, pues ya que ustedes deben de adivinar. El hecho de que los pacientes vayan creciendo en cuanto a edad, que nuestra tabla poblacional nos esté diciendo que el paciente cada vez va a ser más anciano y que tienen más enfermedades crónico-degenerativas, pues va a llevar a que el paciente tenga una mucho mayor probabilidad de tener esto, un evento vascular cerebral, y el evento vascular cerebral, pues hay que recordar que es uno de de las patologías que más incapacitantes pueden volverse en un paciente y que van a terminar mucho con su calidad de vida, que es algo de lo que tenemos que tener pues mucha importancia en el tema. Entonces, en el contenido que tengo provisto para esta clase es que pues obviamente conozcamos la importancia del tratamiento de estos pacientes, cuáles son conceptos muy importantes respecto a la enfermedad vascular cerebral, algunos de los métodos diagnósticos que nosotros tenemos que utilizar, sobre todo los que ustedes tienen que conocer bien, y cuál es la terapéutica de los pacientes. La segunda parte de la clase ya va a tratar un poquito más de la enfermedad trombótica venosa, y al final les puse algunas diapositivas de el EBC y COVID, ¿ok? Con eso de que está de moda el COVID, a ver si es cierto que los pacientes tienen más cantidad de eventos vasculares cerebrales, o que sí es cierto que si se ponen tal vacuna o cual vacuna, les va a generar que se trombosen o no, porque hay mucha desinformación respecto a eso y ya hasta la gente casi casi presume cuál es la vacuna es la que le quieren poner. Entonces, pues justo eso no es algo que es bueno, ¿ok? Entonces, si tienen esa duda desde el inicio de la clase, es mejor que les pongan la que sea, que no les pongan ninguna, ¿ok? Empezando con eso, pues ya vamos a empezar con lo que le atañe a la clase. Entonces, ¿qué es lo más importante? Este concepto es súper, súper importante. El tiempo es cerebro, ¿ok? Mientras más nosotros nos tardemos en atender un evento vascular cerebral en un paciente, más va a ser la probabilidad de que este paciente tenga una muerte neuronal, ya que las neuronas toleran muy poco el tiempo de isquemia. Nada más dense una idea que por cada minuto que transcurre en una oclusión de los grandes vasos, y cuando hablamos de grandes vasos es de la arteria cerebral media, la arteria carótida interna o las arterias vertebrales y el tronco basilar, se pierden 2 millones de neuronas, 14 billones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras axonales. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchísima pérdida de estructuras nerviosas en el momento en el que nosotros tenemos un compromiso de la irrigación del cerebro. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta en el diagnóstico, que lo sospechemos, que lo diagnostiquemos y que lo tratemos temprano, ¿ok? En cuanto a generalidades de esta patología, es que esta enfermedad se diagnostica de una manera clínica y también se debe de confirmar por imagen. Eso es importantísimo. 1 a 4 personas se van a ver afectadas a lo largo de su vida por esta enfermedad. Esta es la segunda causa de muerte y la tercera causa de discapacidad en todo el mundo. Y aproximadamente de 6 a 9 millones de personas al año que tienen esta enfermedad, 90% tenían un factor de riesgo modificable para poder evitar tener esta enfermedad. Digamos, hablando de tabaquismo, de alcohol, hablando de tener una enfermedad descontrolada. El factor de riesgo más importante que se ha visto implicado para la enfermedad vascular cerebral es la hipertensión arterial, aunque la diabetes mellitus no se queda tan atrás. Aquí, en esta tablita, les enseño algunas cosas que también tenemos de datos epidemiológicos acerca de esta enfermedad. Que hay 13.7 millones de nuevos strokes al año de todo tipo, que globalmente 1/4 de las personas que tienen más de 25 años van a tener un stroke en su vida, que el stroke es la segunda causa de muerte y la quinta, eh, y digamos que personas entre 5 a medio millón de personas van a tener un stroke anual, y que es la causa, digamos,
que impera más para la discapacidad en las personas a largo plazo, ¿ok? Lo que hace que perdamos 116 millones de años de salud por esta enfermedad. El stroke isquémico, que ya después vamos a ver en cuanto a generalidades del evento vascular cerebral, que hay de tipo isquémico y de tipo hemorrágico, podemos ver que el isquémico es aproximadamente el 88% de todos los strokes que vamos a tener y solo el 12% va a ser hemorrágico. En el 2016, 9.5 millones de nuevos casos se dieron de tipo isquémico y pues ya habíamos visto un poquito de cuánto es la discapacidad que nosotros podemos tener secundario a esta enfermedad. En México se encuentra entre la quinta y sexta causa de muerte, porque en México nosotros somos un país en vías de desarrollo, por no decir tercermundista, en donde las causas de muerte también son pues asesinatos, aquí también tenemos trauma, aquí tenemos infecciones y otras enfermedades que no suelen matar a gente en países desarrollados. Aproximadamente tenemos 230 casos por cada 100,000 habitantes y estos se van a dar en pacientes mayores de 35 años. Aproximadamente se calcula que hay 60,000 discapacitados por cada de todos estos pacientes que tienen stroke. Y para que se den una idea de lo mal que estamos, es que del 100% de los pacientes que tuvieron un evento vascular cerebral, solo el 1% se trombolizó, o sea que al 1% se le alcanzó a dar algún tipo de tratamiento. Y de ese 1%, el 7% de esa trombolisis se dio en los mejores centros que existen en el país para el manejo de esta patología. La mayoría se dieron en hospitales de segundo nivel y en áreas de primer nivel, pues normalmente no se tienen los recursos para que nosotros podamos trombolizar a un paciente, ni sería lo adecuado hacerlo. Entonces, siempre hay que tomar esto en consideración. Hablando ya de conceptos y de definiciones, un stroke o un evento vascular cerebral se define como un déficit neurológico que se atribuya a un daño o lesión aguda del sistema nervioso central, entendiendo por sistema nervioso central el cerebro, la retina, la médula espinal, y esto debe de ser por una causa vascular. Una característica importante es que debe de ser súbito y que tiene que tener un dato focalizador. Dentro de cuando nosotros estamos hablando de conceptos de infarto cerebral, hay que también hablar acerca de dos conceptos importantes. El concepto de core o núcleo, que es justo el área que ya está infartada y que ya no tiene una capacidad de recuperarse, y el tejido de penumbra. Este tejido de penumbra es un tejido que está aledaño o está circundante a este core y que tiene posibilidad de ser rescatado. Por lo tanto, nosotros tomamos una definición un poquito ya más precisa en cuanto a estudios de flujo cerebral que nos dice que es todo aquel tejido que tiene un flujo sanguíneo cerebral menor de 20 mililitros por gramo por minuto. Así es como nosotros definimos un área de penumbra. Y esta va a llevar a la alteración de la función neuronal, pero vamos a tener integridad tisular. Quiere decir que las neuronas están como atolondradas, están atontadas, pero no están muertas todavía. Por lo tanto, es este tejido importante que es el tejido que se va a rescatar. Es un tejido que está, por lo tanto, hipoperfundido. ¿Hasta ahorita se entiende bien lo que he dicho? Esto es muy importante porque muy probablemente, altamente probable, son preguntas de examen. Entonces, el núcleo core era lo que les decía que es esta lesión irreversible. OGB significa oclusión de grande vaso. Cuando nosotros hablemos de oclusión de grandes vasos, es lo que les comentaba de la arteria carótida interna, la arteria cerebral media proximal, que es justo esta área donde se encuentran estas arterias que se llaman lentículo estriadas laterales, que van a darle irrigación, digamos, al centro, al core del cerebro, o donde se encuentran los núcleos de la base, o la arteria basilar, que ustedes recordarán es la conjunción de las dos arterias vertebrales y que principalmente da la irrigación del puente y el mesencéfalo, ¿no? Otra cosa que también en el plan, en el temario que nos pasaron, es importante que ustedes sepan es cuál es la diferencia entre el evento vascular cerebral y el ataque isquémico transitorio.
El ataque isquémico transitorio también se debe, justo como dice su nombre, a una isquemia que es transitoria. Antes se tomaba en consideración que este ataque isquémico transitorio era todo déficit neurológico que durara menos de 24 horas y que el paciente regresara a un basal. Sin embargo, esta definición ya no se utiliza mucho, pero se las doy porque es probable que si se pregunta en el examen pueda venir así. ¿Por qué les digo que ya está en desuso? Porque se ha demostrado en algunos estudios de resonancia magnética en algo que se llama difusión, que ya después les diré qué significa esto, que síntomas que duran más de una hora también se pueden asociar a isquemia irreversible. Por lo tanto, nosotros tomaríamos la isquemia, el ataque isquémico transitorio como la forma más leve que existe en el espectro del EBC, siendo el EBC pues ya una muerte neuronal como tal, y el ataque isquémico transitorio como un preludio a, en donde puede haber algo de muerte neuronal. Otra cosa, el tiempo de inicio. El tiempo de inicio es otra cosa que tenemos que definir muy bien. ¿Por qué? Porque ya verán que antes era muy difícil poder determinar en pacientes, por ejemplo, que se detectaba que tuvieran un déficit neurológico al despertar, era muy difícil que nosotros pudiéramos definir en qué momento fue cuando ocurrió el evento vascular cerebral durante el sueño. Y muchos de los pacientes pues se dejaban de tratar por eso. Entonces, mediante muchos estudios que se han hecho, que ya ahorita van a ver cómo se llaman, se empezaron a definir estos tiempos para nosotros poder ampliar esta ventana para poder tratar a estos pacientes. Entonces nosotros vamos a tomar el tiempo de inicio como la última vez que nosotros vimos que el paciente estaba íntegro, que no tenía ningún déficit. Si el familiar dice, mi mamá se fue a dormir y antes de dormir se estaba bien, nosotros tomamos como el tiempo de inicio desde ese momento, ¿ok? Y esto puede ser enmascarado por muchas situaciones. Acuérdense que en la exploración bueno, el paciente neurológico no va a ser precisamente el paciente que va a llegar, digamos, con una conciencia no alterada. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración algunas cosas que pueden dañar este tiempo de inicio. Por ejemplo, que el paciente despierte con el déficit y no sepamos, que no haya ningún testigo que haya visto cuando este paciente tuvo este déficit, que el paciente esté afásico y no nos pueda decir, que no tenga la capacidad de comunicarse claramente con nosotros, o que simplemente no teníamos idea en qué momento fue, que no teníamos un reloj a la mano y estamos especulando acerca del tiempo en el que comenzó todo. Cuando nosotros hablemos de eventos vasculares cerebrales, lo más importante es que nosotros conozcamos la anatomía del sistema nervioso, y eso es por una razón muy sencilla, porque nosotros conociendo las arterias que irrigan qué estructuras del cerebro es lo que nos va a decir la oclusión de qué vaso, la clínica que va a presentar nuestro paciente. Si nosotros desconocemos cuál es la irrigación de la arteria cerebral anterior, pues simplemente voy a desconocer por completo el déficit que puede tener nuestro paciente. Entonces, es por eso que es imprescindible que nosotros tengamos un buen conocimiento neuroanatómico de las estructuras irrigadas y de cuáles son los territorios vasculares de cada arteria. Esta nos va a ayudar a localizar y a estimar el tamaño del territorio que se afecta por qué tan proximal o qué tan distal sea la oclusión de este vaso. Y con eso vamos a poder describir algunos síndromes clínicos que nosotros denominamos síndromes vasculares. Aquí les pongo dos imágenes que yo hice en esto que les he platicado, que he hecho fotografía neuroanatómica, en donde pueden ver algunas de las áreas de irrigación de las arterias más importantes. Por ejemplo, aquí tienen justo la porción más medial de nuestro encéfalo, va a estar dado por la arteria cerebral anterior, como ustedes ya recordarán. La parte más lateral de nuestro cerebro va a estar dado por la arteria cerebral media, y las porciones ya digamos más centrales se van a dar por algunas ramas, por ejemplo, de la cerebral anterior, por ejemplo, la arteria recurrente de Heubner, que es una arteria que va a llegar directamente a la cabeza del núcleo caudado y que está considerada dentro de unas que se llaman lentículo estriadas mediales, y las lentrículo estriadas laterales, que van a provenir de la porción M1, o sea, la porción más proximal de la arteria cerebral media, son las que van a llegar a la cápsula interna,
al tálamo y algunas otras estructuras, aunque digamos que la irrigación del tálamo también tiene ciertas particularidades porque también tiene una importante irrigación de la vía, de la circulación posterior, que sería de las arterias cerebrales posteriores, por ejemplo, que están en verde aquí, y de algunas otras arterias que son rama de la circulación posterior. Aquí pueden ver justo otras imágenes de un libro donde ya se ven los territorios vasculares denominados de cada área, ¿no? A muy grandes rasgos, la superficie lateral del cerebro va a estar dada por la cerebral medial, la superficie medial de los lóbulos parietal y frontal van a estar dados por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral posterior va a ser la que le va a dar la irrigación aparte de los lóbulos temporales y aparte de los lóbulos occipitales, y la arteria basilar es la que le va a dar cierta irrigación al tallo cerebral, al puente y al mesencéfalo, y las arterias vertebrales al bulbo raquídeo. Si se quedan con esas generalidades, pues simplemente ya con eso nos vamos a ayudar bastante. También hay otra arteria muy importante que también es una ramita de la arteria carótida interna, que es la coroidea anterior, y la coroidea anterior principalmente a lo que nos va a dar algo de irrigación es a la cápsula interna, sobre todo al brazo posterior y aparte de este tálamo, ¿ok? Con eso a muy grandes rasgos ya les puedo dar ciertos síndromes vasculares, que son los síndromes que se describen justo en esta diapositiva. Esto también es algo muy importante porque muy probablemente en el examen les voy a poner la clínica de los pacientes y ustedes me van a tener que decir cuál es el territorio vascular. Entonces, si le quieren poner un asterisco a esto, también háganlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto por la oclusión de la carótida, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Si es del hemisferio dominante, el paciente va a tener afasia. ¿Por qué? Porque el área, digamos, las áreas que están involucradas en el lenguaje se van a perder. O en el hemisferio no dominante, el paciente va a tener algo que se llama heminegligencia, que es algo que ya habíamos visto en la prueba del reloj, que la dibujaban a la mitad, ¿no? Vamos a tener una alteración del campo visual que se le llama hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué? Porque estamos, acuérdense que todo en el sistema nervioso era cruzado. Vamos a tener un déficit motor y sensitivo de la cara, la pierna y el brazo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un infarto muy extenso. Acuérdense que este es un infarto carotídeo que viene desde abajo y por lo tanto van a estar tapadas la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y también vamos a tener una conjugación ipsilateral o una desviación de la mirada. Se dice que cuando nosotros tenemos una lesión en un área que es el área 8 de Brodmann, que es la que hace que nosotros controlemos volitivamente nuestros movimientos oculares, esa, cuando es una lesión destructiva, va a voltear a ver hacia la lesión, y cuando es una lesión irritativa, por ejemplo, como una crisis convulsiva, el paciente va a voltear a ver hacia el lado contralateral. Eso es algo que se dice mucho en la exploración clínica de los pacientes y esto es algo que les podría ayudar a eso. Por ejemplo, en el síndrome de la arteria cerebral media, tendríamos igual afasia o heminegligencia, dependiendo del hemisferio, una hemianopsia homónima, pero aquí, si se dan cuenta, el déficit motor y sensitivo va a ser mucho mayor en el brazo y en la cara que en la pierna. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el homúnculo de Penfield la porción más medial eran los miembros inferiores y los esfínteres, por lo tanto, la disminución de la fuerza va a ser ¿en dónde? En la cara y en el brazo, a diferencia de la pierna, que es algo que nosotros encontraríamos en el síndrome de la arteria cerebral anterior, en donde tendríamos una mayor dificultad o pérdida sensitiva en la pierna que en el brazo. Aquí tendríamos desviación de la conjugada de la mirada y como uno de los síndromes que les había explicado, que eran estos síndromes frontales o prefrontales, podemos encontrar apatía, abulia y desinhibición, dependiendo de cuál era el área prefrontal que se dañe, ¿no? El de la pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, aquí lo que tendríamos principalmente, no sé si recuerden, que lo vieron con el doctor Manzano, es el síndrome de Wallenberg, en donde van a tener una debilidad, digamos, de los pares bajos, van a tener un 9 y un 10, van a tener un síndrome de Horner, que si ustedes recuerdan era lo de miosistosis y anhidrosis, ipsilateral, y van a tener ataxia por ahí una lesión del pedúnculo cerebeloso inferior.
Y también vamos a tener una disminución del dolor y la temperatura por daño del espinotalámico contralateral. ¿Sí se acuerdan de todo eso? De los síndromes que se encontraban en el tallo, alternos del tallo. ¿No? Pues bueno, eso, digamos, si quieren después lo repasamos, ¿vale? En la AICA, que es la otra arteria, esta pica, para que se acuerden, se va a relacionar con el bulbo raquídeo o médula oblongada. La AICA se va a relacionar con el puente principalmente, y la SUCA, que es la arteria cerebelosa superior, esa va a estar principalmente con el mesencéfalo, para que se acuerden como muy grandes rasgos. Entonces aquí lo que vamos a tener si se tapa esta arteria es datos de lesión de nervios que se encuentran a nivel del puente. Por ejemplo, sordera, vamos a tener pérdida motora y sensitiva de la cara, vamos a tener ataxia porque también vamos a tener un daño cerebeloso y disminución del dolor y la temperatura contralateral porque también hay daño en este fascículo espinotalámico. Y cuando tenemos una oclusión basilar completa, aquí lo principal es que van a tener alteración del estado de despierto del paciente, alteraciones de la movilidad ocular, parálisis facial, pueden tener ataxia por también lesión del pedúnculo cerebeloso superior y cuadriparesia porque va a haber un compromiso total de la vía corticoespinal que se encuentra lo más anterior o lo más ventral del tallo cerebral. Por lo tanto, ya ven cuáles son como las características típicas de cada síndrome. Esto es algo que se les va a preguntar siempre en la vida. Entonces, este cuadro apréndanselo de memoria. Entonces, ya habíamos visto que el evento vascular cerebral o el infarto cerebral es este déficit neurológico de inicio súbito que generalmente va a tener una causa vascular. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque no todo lo que parece un infarto cerebral va a ser un infarto cerebral. Por ejemplo, podemos tener crisis convulsivas que empiecen de una forma focal y tengan después una alteración del estado de conciencia, o un paciente que tenga un estado postictal, que quiere decir que después de tener una crisis no se pueda mover. Hay una parálisis que se llama parálisis de Todd, que viene después de tener crisis convulsivas. Entonces, hay que siempre tomar como un diagnóstico diferencial a un evento vascular cerebral que el paciente no tenga crisis. Obviamente aquí la historia clínica nos va a ayudar mucho. Que tengamos algún paciente con una migraña con aura, que que pueda tener algún aura, por ejemplo, la hemiplegia migrañosa, en la que el paciente parece que tiene una parálisis del cuerpo contralateral a donde inició este dolor, y este paciente resuelve en cuanto resuelve la migraña. Lesiones ocupativas como tumores cerebrales, o algunas otras cosas como por ejemplo alteraciones de la glucemia o algunas intoxicaciones por ciertas drogas también pueden generar esto, y tienen que ser diagnósticos diferenciales obligados. Por ejemplo, dentro de las cefaleas secundarias, nosotros tenemos algunas que pueden ser secundarias a desórdenes vasculares. Por ejemplo, las hemorragias intracraneales, las disecciones de arterias, de arterias, principalmente de la arteria vertebral en el cuello, el EBC isquémico, que no suele doler, pero en algunos pacientes puede hacerlo, la trombosis venosa cerebral, que es el tema que vamos a ver hasta el final, un síndrome que se llama de vasoconstricción cerebral reversible, la hipertensión arterial severa, a lo que nosotros denominaríamos crisis hipertensiva, también puede mimetizar un evento vascular cerebral, y otra cosa que se llama cefalalgia cardíaca. Dentro de, digamos, los diagnósticos diferenciales principales que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando nosotros tenemos cefalea en un paciente, es otro evento vascular que se llama hemorragia subaracnoidea. Normalmente el paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea va a tener algo, o definen este particular dolor de cabeza como una cefalea en thunderclap, que quiere decir en estallido. Una cefalea que va a ser una cefalea que va a llevar un acme, o sea, a la máxima intensidad en segundos, y que puede o no acompañarse de signos de irritación meningia. Y eso es porque la sangre en el espacio subaracnoideo fuera de los vasos es muy irritativa y puede generar estos problemas. Irritación meningia, aparte de que el paciente puede o no tener algún dato de focalización neurológica, o puede estar simplemente con el dolor de cabeza. Eso normalmente, la hemorragia subaracnoidea se va a deber a dos cosas.
la traumática, que es la más común, y la secundaria, que normalmente es por la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es una lesión que se encuentra en los vasos sanguíneos, en los cuales se ve como debilitada la pared y se hace como un chipote. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes le han pegado a su carro, le han dado un llantazo y se ven como un chipote en la llanta. Pues justo eso es la misma definición que un aneurisma. Ese es el punto más débil de su llanta. Si ustedes le vuelven a dar un guamazo a ese punto débil de su llanta, ¿qué es lo que va a pasar? Se les va a punchar. Es exactamente lo que pasa en un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, solo que aquí, pues obviamente, la situación es que los puede llevar a la muerte. En la hemorragia subaracnoidea, dado por aneurismas, el 50% de los pacientes se mueren en su casa, o sea, se muere donde les ocurre, y de ese porcentaje que llega al hospital, el 50% le va muy bien y al 50% le va muy mal. Entonces, la hemorragia subaracnoidea siempre es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos un paciente con déficits neurológicos y que tuvo una cefalea de características secundarias, que ya después lo vamos a ver en la clase de cefalea. Aquí hay otros eventos vasculares como tal que son normalmente traumáticos, por ejemplo, el hematoma epidural o subdural. Aquí les pongo una mnemotecnia muy rápida. Si ustedes tienen un hematoma extradural o epidural, quiere decir que se va a encontrar entre el hueso y la duramadre. La duramadre está muy adherida al hueso, por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a bombar de dos formas. Va a seguir la convexidad del cráneo, pero va a empezar a empujar la duramadre hacia afuera, bueno, hacia adentro, hacia el compartimento intracraneal, por lo tanto, se va a ver, le llaman biconvexo o de forma de un limón, con mucha imaginación, ¿no? A diferencia de la hemorragia del hematoma subdural, que normalmente ocurre en pacientes viejitos, en los que se rasgan las arterias, las venas puente, que comunican, digamos, el cerebro con el scalp y el cráneo. Esas se rasgan y pueden generar un sangrado que se encuentra en el espacio subdural, o sea, por debajo de la dura madre. Lo que quiere decir que al ser un sistema de muy baja presión, van a seguir como el contorno del cerebro y por eso se van a ver en forma de media luna o de plátano. Justo la imagen que ustedes están viendo aquí es una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver aquí una hiperdensidad justo en estas áreas, en estos surcos y aquí en la cisura interhemisférica, en donde se alcanza a ver esta hiperintensidad, lo que quiere decir que hay sangre regada ahí y por lo tanto, esa es una forma de diagnosticar, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. Doctor, ¿Qué pasó? en el hematoma subdural dijo que iba a empujar una estructura. O El sea, subdural lo que realmente hace es comprimir el cerebro, ¿ok? Por lo tanto, normalmente los subdurales no dan síntomas inmediatamente. Son crónicos, suelen ser crónicos y esto le pasa mucho a los abuelitos. ¿Por qué? Porque su cerebro se atrofia, estos vasitos se vuelven más lábiles y se pueden romper. En el epidural es diferente porque aquí lo que se rompe es una arteria, la meningia media, y lo que va a empujar la sangre es a la duramadre hacia adentro. Y es por eso que se vuelve biconvexo. Y esto se debe normalmente a traumatismos craneoencefálicos fuertes y es más común en jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que se suben a la moto y salen volando en la moto. Eso es un traumatismo de alto impacto. Si ustedes han escuchado ay, es que se cayó, se pegó en la sien y se murió, fue por eso. Tuvo un hematoma epidural muy probablemente que lo llevó a la herniación cerebral. Los dos son urgentes, pero el que puede comprometer la vida es el epidural y ese se tiene que drenar rápido, porque eso constituye una urgencia quirúrgica. Un hematoma subdural agudo también lo puede hacer, pero que un subdural se vuelva mortal es menos probable que un epidural. Ok, ya habiendo visto todo lo que les platiqué de diagnósticos diferenciales de EBC, ahora vamos a definir cuáles son los tipos de EBC que nosotros podemos decir. Entonces ustedes, por Dios bendito, ya no vuelvan a decir es que le dio una embolia. Eso es erróneo. Tienen que decir que dio un evento vascular cerebral y después le van a poner un apellido, isquémico o hemorrágico. La mayoría, si ustedes quisieran apostar, van a ser isquémicos. Entre el 80 al 90% van a ser isquémicos. ¿Y qué es la definición de un isquémico? Que va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo. El resto
que puede ir de entre un 10 a un 40% dependiendo de la población en la que estemos, va a ser por la ruptura de una arteria, que va a llevar a una hemorragia. Y como pueden ver, también podemos tener eventos vasculares de tipo venoso. Eso lo vamos a ver hasta la clase de mañana, porque muy probablemente no vamos a acabar lo que dicta esta clase, pero adelantar lo máximo para mañana poderlo hacer. Y los venosos van a ser menos del 1% y aquí se pueden dar por la oclusión de un seno venoso o de las venas cerebrales per se. ¿Cuál es el mecanismo de daño que tiene un evento vascular cerebral? Pues los mecanismos de daño, cuando son isquémicos, pueden ser embólicos, que quiere decir que un trombo se formó en algún otro lado de nuestro cuerpo y viajó a nuestro cerebro, por trombos, que quiere decir que se formó el trombo in situ o en ese lugar, o por disminución de la perfusión sistémica. Si ustedes caen en paro cardíaco, cuando deja de latir su corazón, también deja de llegar sangre a la azotea. Por lo tanto, ustedes también van a tener un daño isquémico si la persona que los ve teniendo el paro no les da compresiones rápido. Y es por eso que es súper importante que cuando ustedes tengan un paro, digamos que ustedes presencien, ustedes tienen que empezar las compresiones, como lo dice su curso, que supongo que ya tomaron. Ya entrando un poquito más en la fisiopatología de este evento vascular cerebral, nosotros vamos a tener un tipo, vamos a desarrollar un tipo de edema o hinchazón. El que nosotros vamos a presentar aquí es el isquémico, ¿ok? Hay de dos tipos, el vasogénico y el isquémico. El isquémico se debe a muerte de tejido y el vasogénico, eso se debe a que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Aquí, el isquémico va a llevar este edema citotóxico. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, la mayor parte de la energía que nosotros producimos en el cuerpo es a través de la ATP, ¿no? Esta ATP, casi el 60% del ATP de nuestro cuerpo sirve solo para alimentar la bomba sodio-potasio ATPasa, que ustedes creían que ya no volverían a ver nunca más en su vida después de acabar Bioca, pero ¿qué creen? Regresó. La bomba sodio-potasio ATPasa es esta bomba que va a intercambiar potasio por sodio y que va a mantener este equilibrio ácido-base dentro de la célula. Aquí, desgraciadamente, cuando nosotros tenemos esta disminución importante de la energía celular, nosotros hacemos metabolismo anaerobio, que recuerden que en lugar de hacer 36 ATPs forma 2 ATPs, pues estas bombas simplemente se van a quedar sin energía y lo que va a pasar es que va a haber un aumento importante del sodio intracelular y por lo tanto la célula se va a edematizar y va a hacer apoptosis, se va a morir. Todo esto va a llevar a un sinfín de cascadas metabólicas que van a llevar a lo que nosotros conocemos como muerte neuronal, hinchazón del sistema nervioso, muerte y destrucción. No me voy a meter mucho en esta diapo porque me tardaría mucho, pero básicamente de lo que habla es que tenemos un coágulo que está disminuyendo la perfusión cerebral, que esto va a llevar a la producción de radicales libres de oxígeno, que va a ser esto excesivo para los astrocitos, que acuérdense que son estas células que son las nodrizas de las neuronas, que va a llevar a la muerte de estos astrocitos y por lo tanto a una disrupción de la barrera hematoencefálico, una respuesta inflamatoria muy severa que va a llevar a la destrucción de los oligodendrocitos, que son estos que producen la mielina del sistema nervioso central y que van a llevar a toda esta disminución de formas en las que se puede proteger a la neurona y por lo tanto que esta neurona llegue a la muerte. Eso es el fin último de la isquemia cerebral, la muerte neuronal, que es lo que nosotros tenemos que prevenir con nuestros tratamientos. Para definir los subtipos, digamos, o las causas, después de que ocurre un evento vascular cerebral, nosotros tenemos que determinar cuál es la causa de este evento vascular cerebral. Hay muchas causas. Se utiliza un acrónimo que se llama TOAST para determinar cuál fue la causa. Por ejemplo, la aterosclerosis, que sea un evento cardioembólico, la oclusión de pequeños vasos, otras causas, o definir que es criptogénico o indeterminado porque no tenemos idea de qué fue lo que hizo que este paciente tuviera un evento vascular cerebral. Y esto donde recobra importancia en la prevención secundaria de estos pacientes.
evitar que les vuelva a dar otro evento vascular cerebral. Aquí justo en la clasificación TOAST pueden ver cómo podemos tener esto de aterosclerosis de grandes vasos, ya sea por émbolo o por trombo, el cardioembolismo de alto o mediano riesgo, la oclusión de vasos pequeños que llevaría a infartos lacunares, porque son infartos muy pequeños pero que tienen un impacto clínico muy grande, de otros que son de una etiología no determinada cuando encontramos que dos o más causas son identificadas, que la evaluación completa que le hicimos al paciente fue negativa o que fue incompleta. Y siempre tenemos que buscar justo estas causas cuando nosotros estamos sospechando de las patologías. Por ejemplo, en aterosclerosis, buscar aterosclerosis del arco aórtico de las arterias cervicales o de las arterias intracraneales. En el cardioembolismo, buscar fibrilación auricular en los pacientes. Inclusive existe algo que se llama CHA2-VASc, que es un score que se le mide a los pacientes con fibrilación auricular para ver cuál es la probabilidad que tienen estos pacientes para tener un evento vascular cerebral y para eso antiagregarlos y que tengan un segmento acinético del miocardio después de, por ejemplo, de tener un infarto, pues hay una parte que no se mueve al unísono y es por eso que puede haber cierta turbulencia en la sangre, que el paciente tenga un foramen oval permeable, que es esta comunicación entre digamos, las aurículas, o que el paciente presente alguna infección como endocarditis en la que los pacientes hacen émbolos sépticos. La enfermedad de pequeño vaso, per se, es la enfermedad de pequeño vaso, y otras causas que pueden ser vasculitis, que pueden ser enfermedades hematológicas como el síndrome antifosfolípidos, la policitemia rubra vera, la trombocitosis esencial, etcétera, etcétera. Un sinfín de enfermedades que nosotros tenemos que buscar, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, la mayoría de los pacientes van a tener un déficit por embolismo, ya sea por una placa aterosclerótica en el arco aórtico, en las arterias cerebrales, o porque van a tener una situación en el corazón que va a enviar émbolos al cerebro. La aterosclerosis intracraneal con trombosis in situ es muy rara y normalmente le da a los asiáticos y a los afrodescendientes. Acuérdense que ya tampoco se puede decir gente de color, negros, ni nada de eso porque es peyorativo. Tienen que decir afrodescendientes, ¿ok? Cuando nosotros tenemos EBCs en pacientes jóvenes, por ejemplo, menores de 45 años, tenemos que buscar también disección de las arterias cervicales, que es algo muy común en los pacientes jóvenes. ¿Y por qué creen que sea la disección de las arterias cervicales una causa común en jóvenes? ¿Qué tiene de común un paciente joven con una disección de una arteria cervical? ¿Alguien que se atreva a responder? Pues no sé si tenga que ver también con lo que había comentado de los accidentes automovilísticos o algo así por Exactamente. trauma. Cuando tenemos trauma, un impacto importante en el área cervical puede generar que también hay una disección de las arterias vertebrales y esto desprender coágulos, etcétera, etcétera, para poder generar un evento vascular cerebral en una persona en la que no esperarías que tuviera un evento vascular cerebral por esa edad. O que tuviéramos una enfermedad inflamatoria de los vasos, las arteritis. Hay unas arteritis que pueden generar esto. Existe la arteritis de Takayasu, que es de grandes vasos. Podemos encontrar, por ejemplo, otra enfermedad que también es un diagnóstico diferencial de las enfermedades exantemáticas de la enfermedad, que es la arteritis ahorita les digo cómo se llama, porque se me va el nombre, luego tengo tantas cosas que se me olvida, pero ahorita les digo. Y en pacientes pediátricos y pacientes que también tienen algunas infecciones por algunos virus. Aquí en esta imagen les pongo como todo el resumen de todas las causas que podemos tener para un evento vascular cerebral. Por ejemplo, aquí tenemos un problema cardíaco, donde tenemos la fibrilación auricular. Aquí donde tenemos aterosclerosis, por ejemplo, del arco aórtico. Aquí donde tenemos tapada una carótida. Si quieren, luego les enseño un video de cómo se quita la placa de una carótida en una cirugía. Por ejemplo, podemos tener un coágulo de fibrina que migró de otro lugar. Podemos tener
aterosclerosis de la arteria parental, podemos tener algo que se llama lipohialinosis, que le ocurre mucho a los pacientes que tienen hipertensión. Y aquí podemos ver cómo se determina el área de el core, el área de ya muerte cerebral y como tanto el área de penumbra, ¿no? Que tenemos. Y esto se debe, ahorita vamos a ver, a una cosa que se llama colateralidad leptomeningia. Aquí es una tabla que también es otra tabla que yo les aconsejaría mucho que se aprendieran porque esto es justo lo que se le tiene que revisar a cada paciente de acuerdo a la causa y esto no tanto por el examen sino para su vida. Por ejemplo, en pacientes que tienen aterosclerosis, ¿cómo podemos investigar esto? Pues una angiografía por tomografía, le podemos hacer una angiografía por resonancia magnética en caso de que sea un paciente que sea alérgico al medio de contraste o pacientes a los que les podemos hacer Doppler de carótidas, por ejemplo, y aquí para hacer una prevención secundaria para que este paciente no se vuelva a becear, pues podemos darle tratamiento antiplaquetario, o sea, podemos darle aspirina, podemos darle clopidogrel, podemos darle algunos antiagregantes plaquetarios, podemos disminuir la presión sanguínea del paciente con medicamentos, podemos dar estatinas. Si ustedes recuerdan en sus clases de farma, la torvastatina era una estatina de alta potencia que justo sirve con estos efectos pleiotrópicos que tenían las estatinas. Uno de ellos era, aparte de disminuir los lípidos, ¿qué hacía? ¿Alguien se acuerda qué hacía las estatinas? Aparte de inhibir la hidroximetilglutarilcoenzima A, si no me recuerdo. Para regular el colesterol. Exacto, sí regula el colesterol, ese es el efecto principal. Y otro que eran estabilizadores de la placa, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían que salieran de estos lípidos malos de las placas y hacían que fuera estable, ¿no? Entonces, pues esto sirve justo en todos los pacientes que tienen eventos vasculares. Siempre hay que dar estatinas de alta potencia, inclusive en los pacientes que se infartan. Y la endarterectomía carotidia, que es quitar la grasa directamente abriendo la carótida o colocando un stent en pacientes que tengan estenosis carotidia sintomática del mayor del 50%. En cardioembolismo, pues ahí nosotros tenemos que buscar todas estas causas que les había platicado y lo principal es ponerles un holter a los pacientes. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un holter? En estas clases van a aprender muchas cosas, no solo de neuro. Ya me acordé, era Kawasaki, es una arteritis de Kawasaki lo que les da a los niños. Es que así me pasa, si no me acuerdo y no lo saco, se me queda en la cabeza. Bueno, un holter es un aparato que se le pone a los pacientes para que nosotros les estemos haciendo como un electrocardiograma a las 24 horas del día. Entonces, con eso es más probable que nosotros podamos localizar una arritmia, ¿ok? Eso ya lo verán cuando ustedes lleven cardio. El ecocardiograma, ese normalmente se pide para buscar alguna alteración cardíaca estructural. Y aquí podemos decidir si anticoagulamos al paciente, si tiene un foramen oval permeable que le pongamos un Amplatzer, que es como un tambor que se pone entre las dos aurículas para que se tape ese defecto. Le podemos poner antibióticos en el caso de que sea un paciente con endocarditis o podemos hacer un cierre percutáneo en caso de que los pacientes tengan alguna alteración valvular. En enfermedad de pequeño vaso, aquí es la resonancia magnética y aquí vamos a utilizar muchas de las cosas que se utilizan arriba, por ejemplo, los antiplaquetarios, vamos a disminuir la tensión arterial y una estatina de alta potencia. En la disección arterial, una angiografía o podemos pedir un T1, que es una secuencia especial de la resonancia magnética en donde se le quita la saturación de la grasa y aquí en los pacientes la mayoría de las disecciones se manejan de una forma, digamos, conservadora, con antiplaquetarios y anticoagulantes, pero si es muy grande, podemos poner un stent inclusive. En las vasculitis cerebrales, pues podemos pedir todos estos estudios y aquí lo que tenemos que hacer es inmunosupresión al paciente. Esteroides a dosis altas y ciclofosfamida, por ejemplo, que es un medicamento inmunosupresor.
En el síndrome de vasoconstricción cerebral podemos dar antagonistas de canales de calcio como el amlodipino, nimodipino, ¿qué otro? ¿Alguno que ustedes recuerden? Verapamil. Bueno, esos. Ya se dieron cuenta que tienen que repasar Pharma, ¿no? Porque yo solo veo que Ale se ríe y se ríe y se ríe, pero igual Pato se ríe, otros se dan hasta golpes en la cabeza, Adalú, hasta ven así hacia la ventana porque dicen, no sé de qué me está hablando este vato. Moya moya, que es una enfermedad también bastante interesante, es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos no son de una forma adecuada y llevan una isquemia del tejido cerebral y se forman vasos de mala calidad. Y aquí lo que podemos hacer es un manejo conservador o hacer bypass cerebral. Y algunas otras enfermedades en las que ya no me voy a meter más, por ejemplo, ya alteraciones hemorrológicas, por ejemplo, la policitemia vera o la trombocitosis esencial, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a definir un EBC de un adulto joven? Todo paciente que esté entre 50 y 55 años de edad que tenga un EBC es un early onset stroke, o sea, es un paciente joven que no debería de tener un EBC porque los EBCs le dan a los abuelitos. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el EBC del paciente joven? Entre 50 y 55 años. Y aquí va a estar dado por factores de riesgo que son exclusivos de este grupo etario por situaciones sociales o vocacionales. La probabilidad de estos pacientes obviamente es mayor de sobrevivir, pero estos pacientes van a estar, imagínense tener un EBC a los 25 años y que ustedes queden hemipléjicos y afásicos y tengan que vivir así el resto de su vida. Acuérdense que eso también es algo que siempre hay que tomar en consideración. Aquí no tenemos algoritmos diagnósticos como tal muy establecidos porque no es lo común que pase. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las posibles, en la historia clínica del paciente, cuál es el probable factor de riesgo que nos está generando el EBC en este paciente que no lo debería de tener. Estos pacientes van a tener mucho alto de una recurrencia. ¿Por qué? Porque se van a deber muy probablemente por una enfermedad de base y que van a tener efectos importantes como neuropsiquiátricos e inclusive crisis convulsivas secundarias. Por ejemplo, en mujeres siempre hay que descartar el hecho de que consuman anticonceptivos orales de predominio estrogénico. Mujeres, si ustedes van a utilizar anticonceptivos, lo idóneo es que utilicen ¿a base de qué? ¿Estrógenos o progestágenos? De progestágenos, muy bien. De progestágenos. Exactamente, porque los estrógenos son muy trombogénicos. Esto se va a ver mucho más en la enfermedad venosa que en la enfermedad arterial, pero también hay que tomarlo en consideración. Las mujeres que estén en el tercer trimestre o en el periparto también son pacientes con alto riesgo de poder tener una trombosis cerebral. Sí, pacientes con foramen ovar permeable, el 25% pueden tener digamos, nunca se dieron cuenta de que tenían esto hasta que les llegó el EBC. El embolismo paradójico justo se da por esto, porque normalmente si tuviéramos un corazón adecuado, ¿cuál es el primer lugar al que va después de la aurícula derecha? ¿A dónde pasa? Al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿a dónde pasa? A la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar, ¿a dónde se mete a los pulmones? Entonces, si hubiera un coágulo que viniera del resto del cuerpo, la lógica diría que va al pulmón. Tendrían una tromboembolia pulmonar, no un evento vascular cerebral. Cuando un paciente tiene una embolia paradójica es porque hay una comunicación interauricular que permite que el trombo pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo, y del ventrículo se vaya por la aorta y lo empuje hacia donde caiga. Y la probabilidad de que caiga a esta área, pues es muy alta. Entonces es por eso que en un paciente que tiene estas características, siempre tenemos que checar eso. Obviamente el alcohol y las drogas son altos riesgos para eso, sobre todo para el trauma, y también las drogas, acuérdense que drogas intravenosas pueden generar endocarditis porque se están arponeando directamente en la vena y todos los bichos pues llegan directamente a las válvulas. Pacientes que tienen problemas oncológicos, pacientes con cánceres, todos los pacientes que tienen cáncer tienen aumento de la probabilidad
de tener un evento vascular cerebral o una trombosis en cualquier parte del cuerpo, ya sea por los medicamentos que tomen o porque el cáncer per se es procoagulante. Acuérdense que alguna vez vieron algo que se llamaba la triada de Virchow, que era éstasis venosa, estado de hipercoagulabilidad y lesión endotelial, ¿no? Esos eran los 3 factores que tenían para que pudieran tener justo una oclusión. Entonces, siempre tomar eso en consideración. Infecciones crónicas o agudas, específicamente ya lo veremos más adelante, el COVID, al estar en un COVID grave, los pacientes tienen algo que se llama tormenta de citocinas y esta tormenta de citocinas puede llevar a problemas procoagulantes y anticoagulantes, a lo que nosotros le llamaremos coagulación intravascular diseminada, que esa es otra cosa que ustedes ya van a ver cuando lleven clases más adelante, y las infecciones respiratorias que tengan compromiso pulmonar también son una causa común. Algunos otros síndromes procoagulantes como el antifosfolípidos, las trombofilias de algunos orígenes genéticos o algunas cardiomiopatías o arritmias ya del nacimiento pueden generar esto. Hasta ahorita vamos bien. No los he mareado mucho con todos mis choros. Segurísimos. Ok. Bueno, ya les había platicado que había una área en la que ya habíamos dado por muerto el tejido, que era el área del core, ¿no? Ahora vamos a ver justo esta área que se llama área de penumbra. Entonces, para que nosotros podamos estimar esta área de penumbra, tenemos que saber que en nuestro sistema nervioso tenemos unas importantes estructuras que le dan colateralidad. O sea, que quiere decir que aunque se tape un vaso sanguíneo, la sangre va a poder llegar en menor medida al cerebro, al área donde está tapada, por otras redes o por otras vías. Y esto sirve para que nosotros podamos estimar el tejido que se pueda rescatar mediante algunas técnicas de imagen, que ya les enseñaré más adelante. Y esto nos ayuda a identificar los pacientes que se puedan beneficiar de que nosotros les busquemos una terapia de reperfusión, ya sea por trombolisis o por trombectomía. Y esto, el hecho de que estimemos la colateralidad también nos va a aumentar esta ventana que nosotros tenemos establecida para poder ayudar a este paciente. Cuando nosotros tenemos una oclusión vascular, va a haber ese cese de flujo sanguíneo, esta disfunción neuronal que va a llevar a un déficit clínico que después se va a convertir en severo e irreversible cuando nosotros tenemos muerte neuronal. Sin embargo, gracias a esta circulación colateral, nosotros podemos tener mucha de esta área de penumbra, que todavía es tejido que podemos rescatar. Entonces, esto se va a dar por 2 tipos de sistemas. Por la colateralidad arterial que tenemos mediante el círculo arterial de Willis o el polígono de Willis, en donde se acuerdan que eran 2 arterias cerebrales anteriores, 2 arterias cerebrales medias, 2 carótidas, 2 comunicantes posteriores, la basilar, y que teníamos también una comunicante anterior. Es un círculo porque si se tapa de algún lado ese círculo, la colateralidad va a llegar de arriba o de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y también nosotros tenemos cierto grado de interconexión entre las arterias, digamos, entre ramas de la arteria carótida interna y de la carótida externa. Esto nos ayuda a que tengamos varios puntos en donde podemos nosotros tomar sangre de otros lugares para poder mantener esa perfusión del cerebro para que este cerebro no se muera. Ahí se pueden dar cuenta que nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente que hizo redundancia en sus sistemas arteriales para que justo no le cargue el payaso tan rápido. Aunque esto, si nosotros no lo tratamos a tiempo, va a ser insuficiente y va a llevar a muerte neuronal. Otro concepto importante es que sepan que conoce algo que se llama daño por reperfusión. Si yo tengo mucho tiempo en el que no le di atención a este paciente y permití que se muriera la mayor parte del tejido y yo digo, ay, pues ya llegó al hospital, vamos a hacerle algo, vamos a pasarle trombolítico o vamos a trombolizarlo, lo que puede pasar es que como este tejido ya está muerto, ya está destruido, imagínense que ustedes tienen una presa que ya está toda destruida porque ya no tiene integridad tisular y ustedes dicen, ay, pues hay un tapón aquí, le quitan el tapón y le abren la llave. ¿Qué es lo que va a pasar? Toda la presión de esa sangre pues va a reventar lo que quedaba de los vasos sanguíneos y va a generar esto que se llama daño por reperfusión. Al llegar oxígeno, este oxígeno va a llevar también
la capacidad de que se hagan más radicales libres de oxígeno y haya más daño tisular, aparte de que va a haber una transformación hemorrágica y el desarrollo de un edema maligno. ¿A qué le llamo edema maligno? Al edema que puede hacer que la presión del cráneo incremente tanto que el paciente pueda morir por una herniación cerebral. Y esto se va a dar, como les platicaba, por la excitotoxicidad dada por el glutamato, por los radicales libres de oxígeno y la degradación de la barrera hematoencefálica por algo que se llaman metaloproteinasas, que son unas enzimas que se activan cuando hay daño tisular. Aquí les pongo justo el artículo del 2019 en donde se dice, en donde está como las guías de manejo para el paciente que tiene este evento vascular isquémico, ¿no? Entonces, ya viendo un poquito ya del tratamiento, que es lo que más, aparte de lo que ya vieron clínicamente, cómo es que se debe de ver todo esto, lo más importante es que ustedes sepan cuál es el tratamiento del paciente. Normalmente las guías siempre van a hablar de cosas del manejo prehospitalario. El manejo prehospitalario en México es algo nulo, es casi inexistente, pero es importante que se conozca. Por ejemplo, programas de educación a la gente para que conozcan y sepan identificar fácilmente cuáles son los datos de un evento vascular cerebral. Algunas escalas que se deben de realizar cuando llegue un paciente a una clínica de primer nivel, por ejemplo, para que identifiquemos que este paciente es un paciente de alto riesgo de estar con un EBC en evolución y que debe de ser este paciente transferido a otro lugar. Estas escalas, por ejemplo, pueden ser el CPSS, el APS, el Rosier, el FAST, etcétera. Yo les voy a decir que el FAST es el que más me gusta y ahorita van a ver por qué. Vamos a tener que notificar al personal que se encuentre en ese hospital de un probable stroke y que este paciente o este hospital tenga un código ictus o un código especializado para el manejo de pacientes con stroke, para que estén designados estos equipos especializados de personas que saben manejarlo, porque esto es algo que se tiene que hacer rápido, porque acuérdense que tiempo es cerebro. El FAST lo que significa es esto: face dropping. Si el paciente tiene alguna sensación de disminución de la fuerza en la cara y que el paciente al sonreír se le jala la cara, como habíamos visto en la parálisis facial, es un dato DBC. Paciente que no pueda levantar su brazo es un dato DBC. Paciente que abre raro es un dato DBC. Si tiene cualquiera de estos tres, es tiempo de hablar al 911 para que vengan por él, para poder atenderlo lo antes posible. Se dice que todo paciente con un EBC debe de estar entre 6 y 24 horas con un acceso a trombectomía mecánica. ¿A qué hablo de esto? Que tiene que estar cerca de un área donde haya una terapia endovascular neurológica que pueda meterle un catéter por la ilíaca o por la arteria femoral para que lleguen directamente a su coco y le aspiren el coágulo o lo quiten mecánicamente. Y esto en México es muy difícil. Ustedes se podrán dar cuenta que en la Ciudad de México es mucho más probable que suceda a que suceda en la Sierra de Tarahumara o en la Sierra de Chiapas. Pero siempre es por eso que no deben de perder tiempo si ustedes están sospechando, sobre todo, por ejemplo, cuando estén en su servicio social, cuando estén en un área retirada, pues lo que ustedes van a tener es que van a tener que trasladar al paciente ustedes. Cuando este paciente llega al área de urgencias, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una escala que es el NIHSS, que es una escala o una evaluación clínica que punta a los pacientes. Y esta puntuación es muy importante porque nos va a determinar qué tan grave es este EBC. El puntaje puede ser de 0 a 42 y da estos siguientes puntos para determinar si es leve, moderado o grave. Si tenemos de 0 a 5 puntos, se determina que el EBC es leve. Si es de 6 a 15, se determinará que es moderado. Y si es mayor de 15 puntos, el paciente va a tener un EBC grave. ¿Qué son las cosas que se valoran en estos pacientes en el NIHSS? Este es un curso que inclusive si ustedes tienen el interés, pueden hacer de forma gratuita en la página y les enseñan justo con videos cómo es que tienen que hacer el puntaje los pacientes y les dan un diploma de que completaron esto. Entonces yo creo que para su currículum puede ser útil si alguno de ustedes quiere hacerlo.
Lo primero que se revisa en el paciente es el estado de conciencia, como lo vimos en la clase de exploración neurológica. Se le hacen unas preguntas, se le dan ciertos comandos, se checa cómo está la mirada, si tiene alguna alteración de los campos visuales, si hay parálisis facial o no, cómo está la fuerza de las piernas izquierdo versus derecho, cómo está la fuerza de los brazos izquierdo versus derecho, si el paciente presenta ataxia, si hay alteraciones de la sensibilidad, si el paciente tiene alteraciones del lenguaje, si hay disartria o no hay atención. Esas son todas las cosas que se evalúan en los pacientes y una persona con mucha experiencia puede hacer esta valoración tal vez en unos 10 minutos. Dame un segundito, voy tantito por el cargador, porque ya se va a acabar la pila. Bueno, sí, dejen muy rápido por el cargador. Disculpen, ¿eh? Entonces, ya llegando un poquito a, ustedes están en el área de urgencias del Hospital Ángeles de Querétaro y tienen todos los recursos necesarios para atender a un paciente con un evento vascular cerebral. ¿Qué es lo que tienen que hacer a todo paciente sospechoso de un evento vascular cerebral? Lo primero que tienen que hacer después de haber detectado un paciente sospechoso mediante todo lo que les enseñé es hacer un estudio de imagen. ¿Por qué es importante hacerle un estudio de imagen al paciente? ¿Qué es lo que lo haría importantísimo? ¿Qué es lo que a ustedes les importaría de un paciente que viene con datos de un evento vascular cerebral? ¿Por qué le pedirían un estudio de imagen? Pues siento que se compromete mucho la estructura sobre el pronóstico, ¿no? No es lo mismo que haya una hemorragia, no sé, más temporal o parietal a que sea pues en el ¿cómo se llama? Pues sí, en el tronco encefálico, no sé. Ok, bueno, tiene algo que ver con lo que dijiste, pero no, realmente no es la respuesta correcta, pero va cerca. ¿Qué es lo que ustedes... ¿Para el diagnóstico? Para el diagnóstico, sí te puede ayudar al diagnóstico, pero ¿qué te importaría? Si yo ya les dije que hay dos tipos de BC, ¿cuál es el que te importaría saber qué es? Porque si yo le pongo un trombolítico al paciente, pues pues imagínense que ocurriera la situación en la que yo no tengo una tomografía y es un EBC. Y dije, pues es un EBC y es como un 80-20, ¿no? 80% que sea isquémico y 20% que sea hemorrágico. Y pues me la ahorro, ¿no? No le hago el TAC, le pongo un trombolítico y el paciente tenía un EBC que era un coágulo, era un sangrado. ¿Qué le hice? Lo maté. Porque le estoy poniendo algo que literalmente destruye los coágulos. Si ya había un coágulo en esa arteria que se había tapado para que no sangrara más, en ese momento maté al paciente. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que pedir es la tomografía simple para determinar si el paciente está teniendo un EBC hemorrágico o un EBC isquémico. El isquémico es el que va a requerir que lo trombolicen rápido. El hemorrágico es el que va a requerir que su amigo el neurocirujano llegue para abrirle la maceta y quitarle el coágulo. Es muy diferente. Entonces, como dice la diapo, la TAC simple para excluir la hemorragia. Si nosotros tenemos tiempo, podemos hacerle otras cosas, por ejemplo, una angiotomografía con perfusión o una resonancia magnética con un protocolo que se llama protocolo stroke, que involucra algo que se llama una difusión. Pero eso ya es un lujo, eso no lo van a tener en todos lugares. Si están en un lugar especializado para el stroke, muy probablemente lo puedan hacer, porque este estudio de perfusión nos va a ayudar a ver si es que a este paciente se le puede ofrecer más, qué tal está el estado del tejido isquémico, y aquí lo vamos a ver más adelante, si este paciente es candidato o no a realizarle trombolisis, si se trata de un stroke del despertar, o sea, un EBC del despertar, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Para que
Para que entiendan todas estas cosas, yo ya les había hablado de que la penumbra era menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Bueno, ¿qué es lo normal? Lo normal es que nosotros tengamos un flujo de 60 a 100 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Pregunta examen, gracias. La hipoperfusión va a ser todo lo menor a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Hay otra cosa a lo que nosotros le llamamos oligoemia, que es estar entre 22 y 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, pero que no va a ser sintomática, y la penumbra, que sí va a ser sintomática, una isquemia sintomática, y esta va a estar entre 10 y 22 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y el infarto lo vamos a denominar como menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto es lo que define un infarto. Si un tejido está hipoperfundido con menos de 10 mililitros, es un tejido que ya está muerto. Entonces, lo que nos importa es determinar este tejido para ver cuánto tejido podemos salvar, o si es que todavía estamos en tiempo de volverlo a salvar. ¿Y para qué? ¿Para qué les dije todo esto? Porque es importante que nosotros pidamos este estudio. Obviamente, si el lugar lo tiene. Y si obviamente hay alguien que sepa leerlo. Si hay alguien que no sabe leerlo, no tiene sentido que lo pidan. Y esto se le llama Perfutac. Nosotros metemos un medio de contraste y nosotros determinamos al técnico de tomografía cuáles son los cortes que nosotros queremos ver justo para poder medir estas cosas, que es el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y otras cosas que nos van a ayudar a determinar cuál es el tejido que está en penumbra y cuál es el tejido que ya está muerto. El tiempo de adquisición es de 15 minutos más 10 minutos que nos tardamos en procesarlo. Y justo es para lo que les platicaba, para cuantificar este flujo sanguíneo cerebral y poder ver si es que este paciente tiene una mayor capacidad de que se vaya a beneficiar de nuestro tratamiento. Este paciente, como pueden ver, dicen que el infarto es enorme y la penumbra es mínima. Este tal vez es un paciente que no se va a beneficiar mucho del tratamiento, que al contrario, si yo lo trombolizo, va a tener un altísimo riesgo de que haga una transformación hemorrágica y se muera. Es por eso que es importante hacer estos estudios. Esto no se preocupen, simplemente es una explicación de lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un paciente, de un masculino de 64 años de edad, que se presenta con cefalea y afasia, y que les hacemos sus mapas de color, y los mapas de color realmente se ven muy bien. Entonces, muy probablemente este paciente estaba cursando con un ataque isquémico transitorio que resolvió y no requirió de mayor manejo. A diferencia de esta señora de 87 años que tiene disartria súbita, parálisis facial central izquierda y un síndrome piramidal izquierdo, en donde ustedes pueden ver cómo está toda esta paciente, que este hemisferio, aunque no se alcanza a ver mucho en la tomografía simple, cómo esta paciente tiene un gran área de infarto cerebral. Y es para eso, para lo que nos sirve medir estas situaciones. Otro estudio de imagen que nosotros podemos pedir es la resonancia magnética, que es esta que les había platicado, que se pedía en algunos pacientes particulares. El protocolo Stroke, si les toca estar en un hospital donde tengan todos los recursos, muy probablemente le van a pedir antes la resonancia magnética al paciente después del ataque. Inmediatamente después se la van a pedir, pero esto no es la ley. En la mayoría de los hospitales no van a tener resonador. Entonces, esta resonancia magnética nos va a ayudar mucho a determinar cuánto es el tiempo que lleva de evolución este infarto cerebral. Y esto lo vamos a determinar con dos secuencias particulares, una que se llama FLAIR y una que se llama DWI o difusión. Y lo que nosotros vamos a buscar es algo que se llama patrón de mismatch. El patrón de mismatch quiere decir que la imagen que veo en difusión no se ve en FLAIR. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita. Esto simplemente, esta diapositiva es solo para que vean cómo es que se deben de ver los eventos vasculares cerebrales, si están hiperagudos, hiperagudo temprano, hiperagudo tardío, agudo, subagudo y crónico. Esto simplemente no tiene mayor situación, pero ahorita se los voy a enseñar más adelante, que es a lo que yo le llamo patrón de mismatch, ¿ok?
Ya quedan 10 minutitos y terminamos. O ya quieren que ahí la dejemos y ya lo del tratamiento lo vemos en la siguiente clase. Porque yo sé que son muchos conceptos y les estoy dando una clase de enfermedad vascular cerebral, pues digamos, de buena categoría. Si quieren, aquí lo dejamos para que también descansen. Yo sé que es un tema pesado para estar casi en las 10 de la noche. ¿Alguna duda de lo que tenemos hasta el momento? ¿Sí Sí, lo doctor, están yo tengo una entendiendo? pregunta. Ok, dime, Katie. Cuando no tenemos una perfutese, ¿qué podemos hacer para determinar si nuestro paciente se beneficia de la reperfusión? Mira, aquí realmente si tú tienes la tomografía, o sea, estos te digo que son estudios que son adicionales. Esto no es obligatorio. Todo esto se hace en centros de stroke. Si tú tienes un paciente que tienes la confirmación de clínicamente tiene un EBC, le haces la tomografía, se ve con una hipodensidad que es compatible con un evento vascular cerebral y está dentro de las 4.5 horas, trombolízalo. No hay más. Es mucho más el riesgo de querer esperar a hacerles estudio a que tú ya te avientes luego de que definiste que es un evento vascular cerebral, que le hiciste la escala del NIH y ahorita justo te voy a enseñar más adelante una escala que existe, que es una escala muy útil que justo funciona para la tomografía simple, para que nosotros determinemos ciertas cosas respecto al tratamiento del paciente. Pero esa todavía no llegamos ahí, ¿ok? Es que digamos que hay varios caminos, pero por ejemplo, si yo dijera, no manches, hagan la super perfu y esto, hay muchas veces que inclusive a mí me cuesta trabajo leer una perfu y yo no soy la persona adecuada porque el evento vascular cerebral no es una patología del neurocirujano, es una patología del neurólogo vascular y de terapia endovascular neurológica. Yo solo veo realmente las complicaciones del paciente que tuvo una hipertensión intracraneal refractaria, que ya después lo vamos a ver más adelante, y les voy a poner igual un video de una cranectomía descompresiva. Justo eso es lo que me toca a mí como neurocirujano, pero justo yo lo que quiero es que ustedes aprendan como todos los conceptos básicos de lo que es la enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué? Porque si me tuviera que quedar con una enfermedad que se tienen que saber al dedillo, es esta. Sobre todo los componentes básicos. Ya si ustedes se aprenden ya cómo leer una perfu y cómo hacer esas cosas, pues eso ya es un súper extra, ¿no? Sobre todo los que quieran ser neuros. Pero sí, es súper importante que ustedes puedan detectar esta enfermedad porque con esto le van a salvar la vida y el cerebro a muchísima gente. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto en clase? ¿Sí queda claro? ¿Sí explico bien o no? Entonces, ¿la va a subir a YouTube, Doc? Sí, el plan es que la suba a YouTube, que la suba ¿cómo se llama? Al Drive y ahí cualquier duda que tengan, pues me pueden ya preguntar en la siguiente clase. Si me dan permiso de poder subir las que se puedan subir, las subiremos. Hay algunas que tal vez no pueda subir porque tengo pacientes que están ahí, pero bueno, si pido permiso a los pacientes, pues si me dan chance, no hay ningún problema, ahí subiré todo. ¿Sale? Sale, Doc, gracias. Que estén muy bien. Los veo mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Ale. Muy buenas noches. Gracias, a doctor. todos. Ay. Las chicas McDonald's, adiós.